Buenas noches, José Luis. Buenas noches a todos los estudiantes. Son 16, solamente los que están. ¿Vamos a esperar unos minutos o vamos? Sí, doctora. Ya se están conectando, doctora, por favor. Perfecto. José Luis, no sé si le han comentado con respecto al ECOE para ingresar al internado rotatorio, la fecha. Doctora, recién Ruth nos iba a llamar a reunión, que es la representante de ciclo, para informarnos todo. Entonces, lo tiene programado para el lunes, me dijo. Ya. Este lunes empiezo ya con el último grupo. El lunes 1, 2, 3, 4. Estaríamos pasando hasta el 14 de noviembre. Pero me parece que el ECO es el 15 o el 16 de noviembre, el ECOE para el internado. Nos falta el ECOE final. Entonces, con el último grupo tendríamos que estar haciendo el ECOE mensual hasta el 7 de noviembre. Y por si acaso eso le digo, ¿no? Para que usted pueda Ujú. ponerse de acuerdo. El ECOE mensual del último grupo sería el 7 de noviembre, que nos estaríamos adelantando una semana, y el ECOE final sería el 14 de noviembre, con los 3 grupos grandes. El 15 o pasado el ECOE nos falta todavía, mire, nos falta la feria. Hay una feria, nos falta el examen final. No sé si tenemos error. Sí, estaba programado para el 14, lo que es la feria, entonces ahí daríamos el ECOE final. Y el Ah, ya, ya. sábado 15 lo podemos hacer la feria, si no, doctora. También, también, Ujú. pero me parece que el ECOE para el internado es el 14. Entonces es un poquito, conversen, analicen con su compañera, con la representante. Me parece que Es, está para el 15. Voy a coordinar eso, doctora, por favor. Yo creo Ya, que hasta el lunes o martes ya le pedí justamente reunión para tocar estos puntos y también para los casos especiales. Entonces, me dijo que hasta el lunes me iba a dar la respuesta. Entonces, apenas yo lo tenga, le informo, doctora. ya. Sí, perfecto, así porque para dar el examen, para ingresar al internado rotatorio como requisito, tienen que tener ya conocimiento las notas que tienen, ¿no es cierto? Las Ujú. notas de aprobación, todo tendrían que tener. Eso, por favor, por si acaso, porque para el 15 creo que se ha quedado. Ya, bueno, somos 23. Empezaremos entonces. Está bien, doctora, adelante. Ok. Bueno, este tema es muy interesante, corresponde para el tercer parcial. Sí, aquí me falta el número del capítulo. Se refiere a los aspectos médico-legales en ginecología, sobre todo, ¿ya? Eh, ¿Por qué es importante que tratemos este tema de lo que es el aspecto legal y que debemos conocerlo y reflexionar al respecto? Porque las quejas y las demandas en el mundo
se van incrementando cada vez más y está más estructurado y las demandas son más formales que en nuestro país. En nuestro país, por lo menos podemos decir, entre comillas, gracias a Dios, son quejas, sobre todo son quejas. Y no es un mínimo el porcentaje donde se van formalizando. Entonces, probablemente dirán, esto es muy contradictorio al referirme de esa manera, pero a medida que vayamos viendo, van a ir analizando y reflexionando también al respecto. Cuando ustedes se egresen, ya estén en un acto ceremonial como ya médicos generales, tienen que hacer un juramento, el juramento hipocrático. Dentro del juramento hipocrático existe como 15 a 20 preceptos que uno va y jura, ¿no? Cumplir ese precepto. Y he podido rescatar y quería compartir con ustedes estas frases que está dentro de ese juramento hipocrático y dice, guardaré a mis maestros el debido respeto y la gratitud, ¿no? Los maestros que han ido acompañando a lo largo de toda la formación académica, ¿sí? No solamente en el ámbito de nuestra universidad, sino también cuando estén rotando el internado rotatorio, también va a haber maestros que les van a ir acompañando a lo largo de su formación o la pasantía que van a realizar. Entonces dice, guardaré a mis maestros el debido respeto y gratitud. También otro precepto dice, guardaré el máximo respeto a la vida y dignidad humana. No practicaré, colaboraré, no participaré en acto o maniobra alguna que atente a los dictados de mi conciencia, de mis principios. Entonces, no realizaré actos que estén en contra de mis principios, en contra de mi conciencia. También dice, respetaré siempre la voluntad de mis pacientes y no realizaré ninguna práctica médica o experimental sin su consentimiento. A veces nosotros como médicos eh, amamos tanto la vida y sobre todo cuando es el binomio madre-feto en el ámbito que nos toca, muchas veces presionamos, insistimos a que la paciente acepte una cirugía porque el bebito está en riesgo, la vida de la mamá está en riesgo o necesita recibir transfusiones de paquetes globulares y resulta que la paciente no quiere porque su condición religiosa hace de que está prohibido, por ejemplo, testigos de Jehová, dentro de su religión está de que no deben recibir sangre de otra persona. Entonces nos encontramos en un conflicto de decir, el juramento hipocrático me dice que debo respetar la vida y amamos la vida. Los que hemos elegido esta profesión, amamos la vida y queremos dar nuestra vida, nuestro sacrificio en honor a esa vida. Pero algunas veces las pacientes niegan, no quieren por su nivel de educación, su cultura, muchos aspectos, ¿no? Niegan, no quieren. Entonces, debemos recordarnos de esta frase que dice, la voluntad de las pacientes. No realizaré si ella o él rechaza un determinado procedimiento o no quiere ser internada, ¿no? Entonces, ¿cuál es el panorama actual de las denuncias para nosotros poder entender por qué es importante que hablemos sobre aspectos médico-legales en los estudiantes de quinto año? Cuando vayan a rotar al internado, muy poco van a poder tener la oportunidad de hablar sobre este tema. Van a hablar otros aspectos, patologías, qué sé yo, ¿no? Casos clínicos, pero con estos aspectos que son tan importantes, probablemente será la única vez que lo vamos a ver, ¿no? Y posteriormente sea una forma de advertencia o de amenaza, que no haces bien la historia clínica, que si no controlas te pasará esto o lo otro, serás sancionado, probablemente, pero así de una manera reflexiva, no. Entonces,
dice que en la actualidad las denuncias son cada vez van incrementándose y cada vez son más fuertes. Entonces, ¿se están incrementando los casos fallidos? Nos preguntamos. ¿Se están incrementando entonces la denuncia? ¿Y cuál es la cultura de la demanda? ¿Cómo interviene? ¿Y cómo es el modus vivendi rentable o redituable? ¿Y cuál es el impacto mediático? Entonces, al respecto, cuando hablamos del incremento de los casos fallidos, ¿sí? Y evidentemente van aumentando. Más nos complicamos, pacientes con absceso, pacientes con hemorragia después de un procedimiento quirúrgico, ¿no? O la paciente convulsiona, de pronto le administré un tratamiento y la paciente, en vez de revertir, convulsiona. ¿Qué es lo que está pasando? Nos estamos equivocando cada vez más. Se supone que con los avances de la tecnología debería haber menos error. Nos estamos exigiendo mucho y esta exigencia hace que nos equivoquemos con mucha frecuencia. ¿Dónde está el origen de todo esto? Mi formación a lo largo de la vida universitaria influye, o cuando estoy ejerciendo la profesión es donde noto que realmente me estoy equivocando. ¿Qué me ha pasado? Son preguntas y afirmaciones que nos hacemos. ¿Se han incrementado las denuncias? Sí, en todo el mundo. Y en nuestro país no es raro que se estén incrementando las denuncias. O son denuncias verbales informales, sobre todo en nuestro país son más informales. Esto porque la gente cree que el médico habría cometido alguna mala práctica. ¿Y quién nos hace creer que el médico habría cometido una mala práctica? Las redes sociales, los medios de comunicación, televisivo, radial. Escuchamos, ¿no? Que el médico que no le ha querido atender y justo tuvo su parto afuera, o la paciente ingresó por hemorragia, le hizo un legrado y le perforó el útero, ¿no? Llegó una niña con un aborto incompleto y cuando llegó, inmediatamente le realizan el procedimiento y podían haber esperado y le han perforado, se ha infectado y la paciente falleció. Y cuando se hace la indagación, los peritos encuentran que la adolescente había ido a otro lugar, a un lugar clandestino, donde le han provocado el aborto y tenía mucho miedo de decir a sus papás. Y pensaban que el médico que le había recibido en un determinado hospital o centro era el causante que le había provocado. Entonces, está la susceptibilidad de nuestra gente, de nuestra sociedad, de que el médico no es bueno, el médico es malo, hace mala práctica, ¿sí? Así como la sociedad comenta de los señores policías, ¿no? Policías corruptos, roban, hacen esto. Ya nosotros también estamos en que la sociedad nos juzga y nos juzga a todos, ¿no? Todos estamos dentro de ese saco. Y con respecto a la cultura de la demanda, la gente ya no se calla, nadie se calla. Antes la medicina era muy paternalista, ahora ya no es paternalista. ¿Y eso a qué nos referimos? Que lo que decía el médico era lo máximo y no había que contradecirle. Era un Dios que lo que él decía se tenía que hacer. No había posibilidades de preguntar, doctor, ¿y por qué me lo va a operar? Por favor, no me quite tiempo. Si no quiere que lo opere, lléveselo. Hay que operarla.
Entonces, muchas veces las pacientes aceptaban, ni siquiera preguntaban, ¿por qué me va a operar? ¿Cómo me va a realizar? ¿Me va a causar dolor? ¿Me va a poner anestesia? ¿Dónde me va a poner la anestesia? ¿Sí? ¿Por qué me tiene que sacar esos miomas del útero? ¿No hay tratamiento médico? No había ese tipo de preguntas. Entonces, la medicina era muy paternalista. No había que cuestionarlo. Pero ahora, con todo lo que las leyes que se van creando, aplicando, y los medios de comunicación hace de que no nos quedemos callados. Antes no se podía ni siquiera preguntar, ¿por qué tengo esta mala nota? ¿O por qué? ¿Qué ocurre esto? ¿O por qué no nos dan las notas hasta ahora? Ya estamos concluyendo la gestión y no tenemos ni una nota. No sabemos con cuánto estamos. Todos éramos callados. No se podía preguntar. Preguntar aparecería un delito, pero ahora, estimados estudiantes, eso ya no es así. Entonces nadie se tiene que callar porque hay también normas que nos dan ese derecho de poder también expresarnos y preguntar y cuestionar. Las personas piden explicaciones porque ya el doctor Google, el doctor de Wikipedia, donde también habla de vanidades, ¿no? No es todo lo que dice, no es ciencia comprobada. Entonces pregunta, según doctora, yo he revisado en el internet, no tenía que sacarme los ovarios, porque yo todavía soy joven y al sacarme los ovarios, la menopausia ya me está afectando, ¿no? Y puede ser que la paciente en ese momento simplemente comente y pasa 2 años, 3 años y llega la denuncia, ¿no? Mala praxis. ¿Por qué? Porque le sacó los ovarios siendo una mujer joven y ahora tiene problemas de la menopausia, tiene ansiedad, tiene depresión, tiene daño moral y ahora le hace la denuncia. Entonces, otro dato importante también es la forma de vivir de una manera rentable es precisamente principalmente para los abogados. Yo antes escuchaba, decía, los abogados ya están en los hospitales, en la puerta de los hospitales para eh, ofrecer sus servicios, para hacer las denuncias. Yo creí que solamente eso era para atemorizarnos, ¿no? Yo era interna y sin embargo era verdad. Lo he comprobado, ¿no? No están vestidos allá bien presentables, en las puertas están como un ciudadano normal que salimos a la calle. O ahora la estrategia es de que ya no es el abogado manda a otras personas civiles normales, que una señora que está ahí sentadita de edad quiere unos cuantos pesos, le dice, ¿qué te ha dicho el médico? ¿Por qué estás llorando? No, mi hijito se ha muerto, mi esposa se ha internado, pero estaba bien y ahora me avisan que se ha muerto. Ay, no, así siempre es esto. Tienes que denunciar. Yo conozco un buen abogado, a mí también lo mismo me han hecho, lo mismo me han dicho. Y he acudido donde ese abogado, ¿sí? Entonces, para no meter a la cárcel, hemos tenido que conciliar y me ha pagado el médico, me ha pagado. Te puedo dar su tarjeta, puede decir, muy bueno es ese doctor, te va a colaborar, te va a cobrar bien baratito. ¿Ve? Entonces, es una forma de rentar el abogado, ¿sí? Ofreciéndose sus servicios y, y están ofreciendo sus servicios en las puertas de los hospitales. A través de las redes nos hacen trizas a los médicos, ¿sí? Es fácil distorsionar la información, cambiarlo. Y a pesar de que podemos ser inocentes, ya el daño ya está hecho. ¿Cómo recuperarnos?
No solamente es un daño moral, es un daño a nuestra profesión, es un daño mental. Y las redes están nuestros familiares, ¿no? Escuchando, viendo cómo hablan de su mamá, de su papá, profesional médico. Sí, la doctora Chipana está así, que había hecho esto, que había hecho lo otro, que se ha muerto porque no estaba trabajando, se ha salido de su guardia. Lo hemos visto. Entonces, esos comentarios se transmiten así en red y ya nos denigran, ¿no? Ya la sociedad ya nos ha juzgado, ya nos ha sancionado la sociedad. Y demostrar nuestra inocencia son varios años, pero después a nadie le importa si hemos demostrado nuestra inocencia, porque la sociedad también vive de lo morbo, vive de las novelas, ¿no? Entonces, ese es ese impacto que realmente el médico nos hace muchísimo daño y a nuestra familia. Entonces, nosotros, ¿por qué hemos elegido esta carrera? Pensando que vamos a ganar y viendo que las quejas que se van formalizando en denuncias es dinero, ¿no? Hasta demostrar nuestra inocencia es dinero. Y la profesión que hemos elegido nos va a permitir vivir humildemente cómodos, pero no nos va a dar riqueza. Esta profesión, los que hemos elegido, es porque algo nos ha impactado, ¿no? Amar la vida. Un familiar, un papá, una mamá, un hijo, sentirnos impotentes, saber qué se puede hacer, nos ha motivado a muchos de nosotros a elegir esta profesión. Entonces, en nuestras épocas aumentan las denuncias, aumenta el costo económico porque hay que derogar los gastos. También hay un costo moral y un costo profesional. Y que eso es muy difícil de poder recuperar. Estuve buscando si había datos a nivel de Bolivia, ¿sí? Más en nuestro país son más quejas que se haya hecho una denuncia formal como corresponde, sea una denuncia civil, sea una denuncia penal, ¿sí? Solamente hay un gran porcentaje que son quejas, quejas y quejas, ¿no? A través de las redes sociales o van al Ministerio Público o van donde un abogado y para el Ministerio Público antes era, por decirles, era suficiente hacer un memorial y entrabas en memorial o ibas, hacías tu declaración verbal, ya estaba hecha la denuncia. Por lo menos decías, ya está la denuncia y punto, ya he denunciado. Ahí veremos qué pasa. He dejado un precedente. No, más bien ahora ya no es tanto así. Cuando se va al Ministerio Público, tiene que haber pruebas, indicios, indicios que se puedan probar. Por lo menos con algo tenemos que ir o la gente tiene que ir con alguna prueba para que el Ministerio Público, los fiscales lo analicen, digan, sí, aquí realmente ha habido un delito, por lo tanto vamos a proceder a hacer lo que corresponde. ¿No es cierto? Para un proceso civil se requiere mucho más que unos indicios, se necesita pruebas, evidencias que se puedan realmente determinar. ¿Ya? Entonces, es así que he encontrado en México 2020, 2022 y 2017 que no difiere mucho en el sentido de que 988 en ese año han sido formalizadas las denuncias. Y las especialidades más demandadas, ¿sí? Aquí están otras especialidades, pero estas otras especialidades son un conjunto de especialidades, pero las que son así específicas es los ortopedistas. Cirugía, neurocirugía, cirugía plástica,
Y en lo que nos compete a nosotros, sobre todo en esta temática, obstetricia y ginecología. Más o menos llegan a sumar unos 350 demandas entre obstetricia y ginecología. ¿Ya? Y allá en México tienen su consejo, comité de arbitraje médico, quiere decir de conciliación entre el médico y la paciente que está demandando, ¿no? En nuestro país tenemos también un instituto de conciliación y arbitraje, y ahí participa eh, el colegio médico, ¿no? Es una de las instituciones que participa. Entonces, las demandas y las denuncias que se han incrementado en la actualidad es porque la gente ya, decíamos, denuncia más y porque creen que nuestra actitud, nuestra práctica, nuestro acto médico no es correcto. Ya existe bastantes cuestionamientos y preguntas que se hacen. Y aquí está una de las frases comunes que me recuerda y dice, explíqueme, ¿por qué me quito un ovario si dicen que yo los necesito? ¿Sí? Recientemente, hace una semana, operé a una paciente sin haberla conocido porque ha sido vista en consultorio y dentro de la normativa y ética es el profesional que está en consultorio quien tiene que programarse las cirugías. Eso es la realidad en todas las instituciones. Porque la conoce, le ha visto 3 veces, le ha pedido un laboratorio, le ha examinado, la valora, la retroalimenta, le recomienda, toma decisión la paciente, etcétera. Entonces, hay una relación médico-paciente dinámica, activa, constante, continua. En cambio, la programan bajo este sistema que ahora se implementa en algunos establecimientos. La paciente la internan y yo, llegando a las 8 de la mañana, directamente sin valorarla, pero si estoy entrando, está programada para directamente operarla, ¿no? Siempre había luchado con eso. Casi yo no, siempre decía, no es ético que opere a una paciente que no la conozco, no la he visto, no he valorado. Y supuestamente decía, eso era un quiste de ovario. Por eso me animé, dije, ya, a ver, entraré, porque yo siempre le pongo los peros. Una laparotomía exploratoria. Apenas ingreso, ya la paciente estaba en quirófano. Ni qué hacer, ir, ni pasar la visita médica, a ver, entraré, veré. Y la paciente ahí se preguntaba y decía, ¿quién me va a operar? Al anestesiólogo. Nadie me ha explicado de qué me van a operar, ¿no? Y estamos contra el tiempo, a ver qué pasa. Le hacemos la laparotomía exploratoria, lo que decían un quiste simple de ovario, ¿no? Como decir ahí al ladito del ovario está un tumorcito, eso le pinzas, le ligas y le seccionas. Listo, se acabó. Pero resulta que no era un quiste así de simple, era un quiste endometriósico. Un quiste endometriósico quiere decir la mucosa endometrial que está fuera del útero, está en la cavidad pélvica, puede ser pegado en la vejiga, pegado en el recto, puede ser pegado en el ovario, pegado en la trompa. Y cuando la mujer menstrua, ese tejido endometrial en la cavidad pélvica también menstrua, sangra, con la diferencia que ese sangrado no se exterioriza, con la diferencia de que adentro produce una reacción inflamatoria. Entonces se forman, cada vez que la mujer menstrua, adentro menstrua y se van formando unos quistes. Y los quistes que se pueden formar son el tamaño de unas patatas. ¿Conocen las papas argentinas? ¿Los verdad? Son papas grandes. Entonces es así, son varios. Esta paciente solamente tenía uno y sufría de ansiedad, ¿no? Eso decía, estaba con psiquiatra, vemos ahí una adherencia, etcétera, ¿no? Drenamos el quiste que tenía un contenido achocolatado, las trompas estaban adheridas y veo los ovarios estaban sanitos, pequeñitos, de 1.5, para la edad de 37 años, muy chiquito, pero sanitos los ovarios. Solo dejamos los ovarios
Sacamos las trompas porque estaban totalmente obstruidas, alargadas, con adherencia, etcétera. No le iba a servir. Si lo íbamos a dejar, la complicación más frecuente, un embarazo ectópico por la edad, porque todavía se encuentra en edad fértil. Entonces, dejamos los ovarios y bueno, ¿no? Con el susto, digo, ¿por qué? Y como siempre, cuestionando. Terminado la cirugía, salimos, la paciente ya pasa a su sala y dice, doctor, ¿usted me ha operado? Sí, nadie me ha dicho que me iban a hacer. Y pero has estado en consultorio, no has preguntado ahí. Sí, más o menos me han dicho, pero ¿me has sacado mis ovarios? No, más bien tus ovarios estaban bien, lo que sí hemos encontrado, un quiste, que no era un quiste sencillito, se llama endometriosis, etcétera, etcétera, ¿no? Se te ha sacado las trompas, estaban totalmente fibrosadas, etcétera. Ay, ¿no me he sacado mis ovarios? No, no, no. Es que me han dicho que tengo menopausia, ¿no? Y muy ansiosa la paciente. Y me siento mal y su cultura, que me han embrujado y etcétera, ¿no? Pero muy preocupada, ¿no? Imagínense si no hubiéramos tenido la, la prudencia de considerar esos quistecitos pequeñitos y decir, bueno, esto lo volaremos, lo sacaremos de estos quistes. Y a la paciente decirle, sí, señora, te hemos sacado los ovarios más, que estaba complicado, estaba también adherido, qué sé yo. Y ahí, ¿no? Pero me han dicho que no deberían sacarme porque la menopausia me está llegando rápido y me está haciendo daño. Y ahí tenemos un proceso legal. Entonces, la lección aprendida, y siempre teniendo en cuenta la ética, no podemos operar a una paciente que no la conocemos. En las cesáreas ya tenemos una modalidad de la costumbre de operar y operar, no va a variar mucho, pero si es una ligadura de trompa, sí necesitamos tener mayor contacto, más fluido con la paciente, porque ya no va a tener más hijos. Entonces ya conocemos nuestro tiempo quirúrgico, etcétera, etcétera, y puede ser que eso seamos un poco más accesibles. Pero cuando son pacientes ginecológicas, hay que tener mucho cuidado y no hay que ser osados, ¿no? Muchas veces las autoridades nos presionan, dicen, porque no hay recurso humano, porque no la productividad, que tiene que hacerlo. No. Mientras existan las normas, hay que oponerse, porque puede llegar un momento que podemos caer, como en el caso que les estoy comentando, ¿no? Entonces, estos aumentos de los delitos también nos va a causar pues un gasto económico, porque ya hace mucho tiempo en Estados Unidos nació lo que es la medicina defensiva, ¿sí? Defendernos contra los delitos, denuncias que podemos nosotros ser notificados o quejas que podría existir. Entonces, esto significa un costo económico. Para evitar un proceso civil, un proceso penal, algunas veces, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? La paciente dice, no, me sigue doliendo, es que me han dicho que de la cesárea 3 días nomás se queda, pero me han tenido 2 semanas, me han lastimado la vejiga, pero ahora yo me sigo sintiendo mal. Y para evitar más conflictos, ¿qué decimos? Mire, le vamos a hacer una ecografía, está todo bien, señora Juanita. Le vamos a hacer una tomografía. Yo voy a pagar la tomografía, ¿sí? Y las pacientes ya saben, dicen, no, una resonancia, dice que la resonancia es el estudio más sofisticado que existe. Hágame nomás, doctor, una resonancia, dice que eso me puede hacer y ahí se va a ver bien clarito. ¿Y cuánto cuesta la resonancia? Es carísimo. Es el triple de la tomografía. ¿Ve? Entonces significa para el médico un gasto económico. El costo moral y profesional. Cuando no se solicitan los estudios o valoraciones, sobre todo en las clínicas privadas, dice, se recomienda ya no ser tan aventados. Es decir, aparte de ser un costo económico, hay un costo moral y profesional. ¿Por qué? De pronto, en las clínicas privadas, porque las pacientes tienen que pagar,
porque el cirujano tiene que pagar a su equipo quirúrgico, al anestesiólogo, al auxiliar, a la instrumentadora, al médico de emergencia que ingresa con nosotros, o mi ayudante ginecólogo que está ingresando, etcétera. Hay que pagarles a todos. Entonces decido, no voy a entrar, empiezo a reducir mi recurso humano, empiezo a reducir los gastos de hilos que pueda haber, ¿sí? Y de pronto es una miomatosis uterina que puede sangrar. Y digo, no le voy a pedir sangre. Tantito nomás le voy a cobrar, no se preocupe. Me siento muy confiada, ¿no? A mi capacidad. Y de pronto, y ahí nos encontramos con situaciones imprevisibles. Y la paciente sangra y sangra y sangra, y los paquetes de dónde conseguir. Cada paquete en una privada está casi en los 500, más de los 500 bolivianos. Estamos hablando de 500 hace 3 años, antes del COVID. Comprar los paquetes, porque en un establecimiento de salud, ustedes saben, solamente es el donador. No debemos nosotros pagar por el paquete globular que el donante está ofreciendo. No, pero en una privada es así. Entonces el cirujano dice, no, voy a evitar estos gastos. Y por evitar esos gastos se ha complicado. Es una cesárea simplemente, voy a operar solito con la instrumentadora. Yo mismo le voy a reanimar al bebé. El bebé está bien, hemos hecho un buen control prenatal, no van a estar neonatólogo. Me arriesgo. Y resulta que el bebé nace deprimido. No hay neonatólogo. El anestesiólogo hace lo que puede y necesita. No hay incubadora. La clínica no había tenido incubadora. Buscamos otra clínica donde referir al bebito. Y resulta que hay que pagar, ¿sí? Por lo menos 3,000 bolivianos cada día para el bebé. Lo poco simbólico que pueda haber yo pedido a la paciente para que me pagara se ha triplicado y a la final ya no recibo el dinero que habíamos acordado. Y la paciente reclama, entonces tenemos ahí conflicto. Por lo tanto, la recomendación también, no seamos tan aventados, no seamos usados, ¿sí? El tiempo quirúrgico, muchas veces médicos residentes, ¿no? Así mi otro colega opera en 15 minutos, ¿por qué no también yo puedo? Yo también voy a operar. Y hace la incisión y resulta que se lo lleva a la vejiga, es decir, en vez de cortar el útero, ha cortado la vejiga. ¿Por qué? Porque ustedes saben, anatómicamente están cerca, ambos órganos. Entonces ahí otra complicación. Si no fuera por el SUS, estimados estudiantes, si no fueran por las prestaciones, ¿qué sería de nosotros? Las complicaciones que hay, ¿quién va a pagar? La paciente no tiene, ustedes saben, ni para un hilo tiene. Algunas veces ni para un pañalcito tienen. Estamos en una situación económica muy lamentable. Entonces no tienen. Y se complica por ser aventada, por no ser precavida, no tomar las previsiones. Y resulta que yo tengo que comprar necesariamente. ¿Ve? Entonces es muy rentable económicamente los delitos en nuestra especialidad. Rentable para la paciente porque la paciente ve un modo de conseguir ingresos. Conozco compañeros, colegas, tristes, pero les hablo de hace muchos años. En el hospital, a ver, un legrado uterino y se hace la iatrogenia, ¿no? El médico pues no busca hacerle daño, no ha sido algo intencional. Se perforó, se produjo una peritonitis, su estadía ha estado un mes en el hospital, ha tenido que pagar el colega, y aparte de eso, como la mujer no tenía hijos, porque se le hizo la histerectomía, no pudo tener hijos, no tenía, había que pagar al psicólogo, había que pagarle las mensualidades, ¿no? Había que pasarle pensiones,
Hasta donde supe fueron 10 años donde estuvo pagando pensiones, pensiones, pensiones a la paciente. Y cuando quería iba a buscarle y decía, doctor, no me siento bien, creo que aquí tengo unas punzaditas, por favor, hágame hacer una ecografía. ¿Ve? Entonces es una forma de que la misma paciente sí, coacciona al profesional. Los abogados de igual manera y las autoridades también. Entonces, eso es preocupante. Y eso, el objetivo es que eso nos debe a nosotros reflexionar, decir, debo ser responsable en mi accionar, en mi comportamiento desde ya. El médico interno, ¿sí? Ya no es un estudiante, es uno que está haciendo pasantía. Ya tiene que tener la responsabilidad y tiene que actuar siendo responsable en la pasantía. ¿Cuáles son esos aspectos médicos legales? El marco normativo, la práctica en la consulta médica, la práctica quirúrgica, la demanda y la prevención. Dentro del marco normativo que se tiene, sí, está en la misma Constitución Política del Estado Plurinacional, el artículo 39. Y eso que estamos haciendo un resumen de todo el marco normativo que tenemos y todo el marco normativo, realmente cuál es la que se está aplicando, ¿no? La ley 3131, donde establece el ejercicio profesional médico. La norma técnica para el manejo del expediente clínico, el SUS, ¿no? Las prestaciones también, su ley. El Código Procesal Civil, el Código Procesal Penal, guías de procedimientos. Es decir, este es el marco normativo así resumido. Hay otros, ¿sí? Pero estos son los que más son de impacto, son importantes, que nosotros debemos conocer. En el artículo 39, más o menos, ¿qué es lo que establece en la Constitución Política? Que le da la garantía y la regulación a los servicios de salud, al ciudadano, al boliviano. Garantiza que supervisará los servicios de salud, les dotará de equipamiento, de insumos, de recursos humanos acreditados, ¿sí? Se les dará calidad de atención, etcétera. También dispone que la ley sancionará las acciones o las omisiones negligentes en la práctica médica. Lo dice en la Constitución Política. La ley 3131 de una manera resumida y tal vez lo más importante, regula la práctica de la medicina en todo el sistema nacional. Tiene principios, derechos, deberes, tanto los médicos como también los pacientes que tienen que cumplir. Ambos tienen derechos y deberes. Define qué es el acto médico y qué es el secreto médico. El acto médico son las intervenciones que realiza el médico profesional para diagnóstico, para tratamiento, para manejo del paciente, de la paciente, pero basados en protocolos y guías. Sí, no es aquí solamente mis apuntes, no. Hay protocolos y guías a nivel nacional. Y hace muchísimos años siempre luchamos de que cada hospital, cada clínica tiene que tener sus propias guías, de acuerdo a su capacidad instalada, como se encuentre. Y eso le sirve como un documento jurídico para poder defender su accionar, el acto médico. Pero como no hay, como todo queda en borrador, y a la final se basan en los protocolos nacionales que tiene el Seguro Social, el ASUS. También regula al Colegio Médico y al Ministerio de Salud. Dentro de la ley 3131 dice claramente cuáles son las funciones del Colegio Médico, cuáles son las funciones del Ministerio de Salud. Y ahí también señala que en nuestro país tiene que haber el Instituto Médico de Conciliación y Arbitraje que regula cuando hay conflictos entre el médico y paciente, ¿no? Es decir, conciliar. ¿Qué vamos a hacer? Y la conciliación generalmente es reparo económico. Y no estamos hablando de indemnización, sino de un reparo económico. La paciente no va a aceptar un disculpas, discúlpeme, no. Lo que el paciente va a querer es un reparo económico, porque necesita al psicólogo,
ahora ya no puede tener hijos, ya no tiene ovarios, la menopausia, ahora tiene que comprar hormonas que le evite tener los sofocones, las palpitaciones, etcétera, etcétera. ¿Ve? Entonces, eso establece la ley 3131. Aquí un casito así, un caso clínico que les planteo, ¿no? O les presento, es una paciente que está en trabajo de parto con 7 centímetros de dilatación. Caminaba por la sala de partos y luego la dejan con el cardiotocógrafo. ¿Qué es el cardiotocógrafo? Es un monitor que permite controlar la frecuencia cardíaca fetal, la dinámica uterina, ¿no es cierto? Entonces, cuando se le conecta con el cardiotocógrafo, nosotros podemos estar a 3 metros y se escucha lup, dup, lup, dup, lup, dup, dup, el latido del corazón del bebé, sobre todo que el bebé está vivo. Entonces le dejaron así con el cardiotocógrafo y el personal de turno estaba festejando carnavales. Todos en su challa, ¿no? Y a las 2 de la mañana, el interno comunica que ya no se escucha el latido fetal. Inmediatamente opera el médico, pero el bebé nació deprimido. Hizo paro, le reanimaron, pero el pronóstico no fue bueno. Es decir, un pronóstico reservado. ¿Qué hace la paciente? Realiza la denuncia y recordaba paso a paso lo que hacía el personal de salud. ¿Sabía a qué horas, por favor, su audio? ¿Sabía a qué horas habían ido a chayar? ¿Qué habían comido? ¿Cuántos eran? Los internos también habían ido a la chaya, estaban ingiriendo bebidas alcohólicas. ¿Sí? Todo. En un hospital, señores estudiantes, nosotros no somos los únicos observadores. Nosotros entramos, controlamos a los pacientes, los signos vitales, preguntamos, hacemos evoluciones, examinamos. Las pacientes también nos examinan, nos están observando cuál es nuestra actitud, cómo nos expresamos, si nos reímos. La paciente está ahí con su dolencia. No solamente puede ser física, puede ser también de tipo emocional, psicoafectivo. Y puede pensar que se están riendo de mi dolor. No hay empatía. Más bien los barbijos evita de que nos vean nuestros gestos. Yo siempre tengo la entreceja frunciendo. La paciente ya está percibiendo, esta doctora es mala, les grita a los internos, les grita a sus estudiantes. Y que también dirá, ¿no? Es que nadie nos controla y a veces ocurre eso. Doctora, aquí nadie nos controla. Usted cada hora nos está haciendo controlar en la noche. No nos deja dormir. En los otros días no nos controla. Hay esas contradicciones. Es decir, que también las pacientes nos están observando, mirando todo lo que hacemos. Y si no somos empáticos, es lo peor que puede ocurrir. Muchas veces la empatía nos puede salvar de las imprudencias que podemos tener, de los descuidos que pueda haber. Nos hemos dormido. Yo alguna vez me he dormido en la barriguita de una paciente cuando yo era interna, porque tenía que controlarle cada hora. Y el cansancio era tanto por buscar el latido como si fuera un reloj. Me dormí en su barriguita y la paciente sintió tanta pena, me dijo que no me quiso despertar y me había dormido 2 horas en su barriguita, apoyada. Entonces nos puede ocurrir, pero cuando perciben que somos empáticos, que les informamos, entonces valora esos aspectos del médico. Así haya habido una complicación que era pero imprevisible, no lo habíamos nosotros buscado. Entonces, cuando ocurre este tipo de denuncias, por favor, le voy a pedir su audio, por favor. Estimado estudiante, por favor, le voy a pedir su audio. Marcelo. Entonces, cuando se hace la denuncia, el perito. ¿Quién es el perito?
El perfil profesional de un perito es un abogado, es un médico. Hay colegas que son médicos ginecólogos, obstetras, además son abogados, ya, y además son peritos. Entonces, cuando hay una demanda, solicita el file del médico, su currículum, si su título de provisión está validado, si tiene el título académico, si tiene la matrícula, si está inscrito en el colegio médico, si se actualiza el profesional, participa de seminarios, ha sido expositor, ha asistido a esos cursos, se ha actualizado. Todo eso va a ir en beneficio, en defensa del profesional. Pero si no asiste a cursos, lo que puede ocurrir, ¿no? De pronto ya egresado, soy médico general y he colgado en un cuadrito bien mi título, suficiente para mí y listo, me voy a sentar, voy a atender pacientes en la consulta, mi suerte he logrado estar en un establecimiento público, ¿no es cierto? Y ahí estoy y nada de cursos. Yo no voy a gastar mi dinero en cursos, seminarios, nada. ¿Sí? Sin embargo, la medicina pues está avanzando bastante, la tecnología. Ya no es solamente solicitar una ecografía, ya no solamente es un Papa Nicolau. ¿Ve? Las técnicas van cambiando. Así era antes, ahora es mejor así, de esta manera. Entonces hay que estar constantemente actualizándose. Y si no hay esos certificados que le acrediten, entonces dice no. Aquí hay una desventaja y como dijo un perito en una conferencia, estimados colegas, no lleguen a un proceso penal, un proceso civil, hagan a un lado su ego, concilien, arreglen en ese momento. ¿Y el arreglar qué significa? Gasto económico. Gastarás un poco de lo que significa lo que vas a gastar, no solamente pagando al abogado, porque si no, tienes que dar la indemnización a la paciente y es un monto que se va triplicando. Entonces, decía, les recomiendo humildemente, a mí también me ha pasado, dijo, no lleguen a esos procesos, ¿ya? Y eso deja mucho que pensar, ¿no? Que realmente nosotros, ¿será que no estamos actualizando? Hacemos bien. Y fíjense aquí en la última, que está en negrilla, dice, ¿qué es lo que había encontrado el profesional? No tenía historia clínica completa. Ya no podemos decir ahí, es que el interno no ha completado, es que el interno no estaba ahí, es que me ha olvidado, es que no podemos decir. La historia clínica no estaba completa, no tenía nota de ingreso, no habían solicitado exámenes de laboratorio, no había tenido partograma, imagínense, pero estaban challando, estaban festejando. Se han confiado tal vez en el interno y el interno también se ha emocionado. ¿Ya? Y a la final no ha habido partograma, no había registro de latido, solamente le conectaron el cardiotocógrafo. Por favor, José Luis, su audio, José Luis. José Luis Morales, su audio, por favor. Entonces no habían hecho ni siquiera el registro del trabajo de parto, cómo ha evolucionado en el partograma. Lo han dejado conectado con el cardiotocógrafo, pero no tenía impresora. No ha imprimido el control del latido fetal ni los signos vitales, absolutamente. En conclusión, no se ha cumplido la normativa. Y si no se ha cumplido la normativa, ¿cómo vamos a poder ganar un proceso civil? Peor un proceso penal. ¿Cómo vamos a ganar si no tenemos con qué defendernos? En cuanto a la norma para el manejo del expediente clínico, nos hemos acostumbrado a hacer las cosas de una forma que nos funcione. Si nunca, ¿sí? Nunca he tenido problemas, nunca nadie me ha denunciado, entonces, ¿qué digo? No me va a pasar. Y voy a seguir así. Yo siempre he tenido la suerte, ¿no ve? Y sin embargo, justo a mis 65 años, una demanda. Haber hecho una ligadura de trompas sin el consentimiento de la paciente. Porque yo había pensado
que esas trompas, una mujer que ya tiene sus 42 años con sus 3 cesáreas y 2 partos, 5 hijos, ¿para qué? Ligarle, ¿no ve? O sea, directamente ligarle sin consentimiento. Se le informa a la paciente en ese momento dice, ah, ya, está bien, ¿no? Pero después analiza y dice, pero ¿por qué? O resulta como alguna vez ha sucedido, se separó del esposo y se casó con otro y dice, yo quiero tener otro hijo. Mi esposo, mi segundo esposo me va a dejar, ahora quiere, por favor, desátenme lo que me han ligado. Quiero tener un hijo. Pero Juanita no se puede desatar, ya se ha ligado y se ha cortado, ya no hay la posibilidad. Eso no me han dicho, no me han informado y hay una demanda. ¿Eh? Entonces, hay que reflexionar mucho, estimados estudiantes. Hay que reflexionar mucho. Nuestra profesión es tan bonita, pero también tiene sus peros cuando la sociedad nos juzga, ¿no? Porque nosotros no tenemos la intención de hacer daños a nadie. Aún tenemos expedientes clínicos que lo hacemos manuales, no lo hacemos a computadora, y el expediente dentro de la norma dice letra legible, clara, y sin embargo nuestra letra es pésimo, ¿no? Mi letra es muy pésima. Pero ¿por qué escribimos tan pésimo? Letras que no se entienden. Y han visto, ustedes ya se han dado cuenta y lo van a palpar cuando estén en el internado. ¿Por qué? Porque tienes que hacer rápido, tienes que escribir rápido. Muchas cosas puedes omitirlo, porque ya ingresa otra paciente. ¿Ve? Entonces, la letra no es clara y la norma del manejo del expediente nos dice letra legible. Entonces, tenemos que hacer en computadora. En el Hospital Obrero, en la caja, lo hacen todo a computadora, lo imprimen a computadora. En mi hospital, este año lo estamos implementando y vamos a continuar. Entonces, cuando ustedes vayan rotando a un establecimiento, ya tienen que ir pensando, van a necesitar una laptop que esté funcionando bien, ¿sí? Guardar sus recursos para tener una laptop que les permitan ahí vaciar los datos del expediente clínico y luego bajarlo en flash y llevarlo a la impresora, imprimirlo. Tienen que hacerlo. Entonces, eso también es una recomendación importante. Dentro del marco normativo también están las guías de procedimiento, es decir, todo acto médico que realizamos en ginecología, en obstetricia, debe ser basado en protocolos y guías de atención. Sin embargo, no lo tenemos, sigue en borrador. Nos seguimos peleando. Más estamos peleando en tener protocolos ya aprobados, validados por nosotros, validados por especialistas externos y luego las autoridades y luego baja a la parte operativa para que nosotros nos guiemos con estos protocolos. No es suficiente con las clases teóricas que a lo largo de nuestra formación vamos rescatando bastante información. Ahora es aplicarlo con los protocolos, las guías de atención, ¿sí? Cuando no hay un acuerdo entre el abogado del demandado y del demandante, el juez no va a decir, a ver, ¿cómo es? El juez no entiende de medicina, no tiene conocimientos de medicina, entonces no hay acuerdo de, a ver, ¿dónde está? Ya, protocolos, ¿dónde está? ¿Cuál es el protocolo? Y se basan en el protocolo de la caja. A ver, aquí dice usted, doctora, tenía que operar a esta paciente miomatosis uterina. Tienen que tener paquetes globulares, porque estas cirugías sangran bastante. Por lo menos tener 2 paquetes globulares, dice aquí, más de 2. Y según el informe del perito, no ha solicitado ningún paquete globular. Y la paciente ha sangrado, no le ha auxiliado con los paquetes globulares, por lo tanto, usted es culpable. Y de esa manera nos sancionan, porque el juez se va a basar en nuestros protocolos nacionales. No se va a basar en nuestros comentarios. No se va a basar en los textos de Williams,
No se va a basar en esos textos, se va a basar, ¿sí?, en los protocolos. El segundo, la práctica en la consulta médica. Si nosotros vamos a tener un consultorio o voy a trabajar en un determinado establecimiento de salud de primer nivel y voy a atender mujeres, tengo que tener un consultorio que esté adecuado para la atención de mujeres. Debo tener mesa ginecológica, debo tener biombos, debo tener estufa, porque la mujer se va a desvestir, tiene que tener la vejiga vacía, entonces le estamos despojando de su ropa. Y jamás el profesional debe valorar a la paciente estando solo con la paciente. Entonces, ese ambiente de consultorio debe estar adecuado para la atención de una mujer. Si vamos a hacerle Papá Nicolau, tiene que haber en todos los materiales para Papá Nicolau. Lo mismo como tenemos en nuestra aula de habilidades, si tengo que enseñarle, tengo que entrenarle al estudiante de quinto año a realizar tomas de muestra y hacer el extendido para un estudio citológico que se denomina Papa Nicolau, tengo que tener insumos, tengo que tenerlo. Si no, no va a poder, ¿sí?, entrenarse, va a tener debilidades. Entonces, el consultorio donde vamos a atender a las mujeres tiene que ser adecuado para esa atención. Tiene que haber un registro, se registra en el Servicio Departamental de Salud, registro municipal. Hay que cumplir los requisitos que nos van a pedir y la práctica profesional, su título expuesto, el título académico, la matrícula profesional, su sello, la rúbrica en sus recetarios, todo. Debe tener un personal que le asista para la atención de la mujer. Recientemente, hace 4 años, hemos escuchado, antes de la pandemia, en instituciones que atienden bastante a mujeres. La señora sale gritando y el médico asustado, ¿qué ha pasado? Sale gritando. Que me ha manoseado, que me ha tocado, que empieza a entrar en pánico. Lamentablemente el profesional no esperó a la enfermera, estuvo solo. Entonces la recomendación tiene que haber alguien que esté acompañándonos para explorar a una paciente. Y si es menor de edad, tiene que estar adentro, su tutor, la madre, alguien, ¿sí?, para que nosotros podamos examinar a una menor de edad. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esos aspectos. No es nomás así nosotros solitos. No. Entonces, eso es con respecto al consultorio. No debe faltar un baño. No se olviden, si la vejiga tiene que estar vacía, ¿dónde va a orinar la paciente? Paciente, sala de espera, ¿no? Tiene que haber pues un baño. En la práctica profesional, el cómo lo voy a hacer. Lo que decíamos, contar con todos los elementos necesarios. Y aquí está, ¿ve? El personal debe estar capacitado en asepsia y antisepsia. Hasta el cansancio les voy a hablar sobre los principios de asepsia y antisepsia. Hasta el cansancio les voy a decir, póngase barbijo, póngase turbante. Es increíble que hasta ahora, cuando uno va a rotar al internado, aún vemos, no falta, sea del género femenino o masculino, incumple las normas. ¿Y quiénes más incumplen? Lamentablemente es la del género femenino, con sus faroles largos, su cabello largo, con sus collares, su uña pintada largo. Por favor, estamos en un hospital. Y en el hospital tenemos una indumentaria propia del hospital que tenemos que utilizar. Estamos tratando pacientes, tenemos que tener el cabello recogido, tenemos que usar barbijo, nuestra bioseguridad, tenemos que tener nuestros guantes. No falta una paciente que va a entrar sangrando, convulsionando, y tenemos que inmediatamente restablecerla a la paciente. Y para mi bioseguridad voy a utilizar guantes. Respetar el pudor, cuidar el pudor de la paciente es muy importante. Y todo lo que hablamos
Y cuando van ustedes a un establecimiento de salud, hay una contrastación tremenda. Nos ha dicho que es así, pero mire cómo están aquí. Nos han dicho que debemos tratar así, y mire cómo están aquí. La sala de emergencias, ¿no? Una cortinita es lo único que separa la cortinita, así cualquiera puede uno abrir y la paciente está ahí desnuda, con la vulva expuesta. No estamos cuidando el pudor. Sí, de pronto ahí justo hemos tenido que atender a una paciente con hemorragia, sube, la internamos y está todo manchado, el piso, las mesas, y viene otra paciente para ser valorada y lo estamos atendiendo, ¿sí? En esas condiciones, sin el cuidado. Ahora dirán, pero eso es trabajo de enfermería. Evidentemente es trabajo de enfermería, es trabajo en equipo. No les estoy diciendo, ustedes tienen que pasar chata, ustedes tienen que desvestirla, no. Ustedes también de hacer su pasantía como médico. Pero si el personal de enfermería está justo con una paciente ocupada, qué sé yo, ¿no? Trabajo en equipo. No es difícil pasar una chata, no es difícil poner una bata, pero que eso no se haga costumbre, que no sea abusivo. Cada uno está cumpliendo su rol. Eso es bien importante. A veces nos confunde. Cuando ya el personal de enfermería ve que nosotros pasamos, ya dice, no van a estar pasando. Ya nos dice, ya, internito, ya, pásale chat. No, 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 no. Cada uno tiene que cumplir su rol y ustedes también tienen que cumplir su rol. ¿Cuáles son sus derechos y cuáles también son sus responsabilidades? Cada uno tiene que cumplir. Eso es trabajo en equipo. Trabajo en equipo no es que el personal de enfermería va a hacer nuestro trabajo. Nosotros vamos a hacer el trabajo del personal de enfermería, del auxiliar, del camillero. Muchas veces yo hasta la paciente me los he llevado. ¿Por qué? No todos tenemos el mismo pensamiento. Y tener un equipo que realmente tengan el mismo objetivo de buscar la calidad de atención de la paciente, la seguridad de la paciente, muy poco. Entonces tienes que buscar estrategias cómo hacerlo. Muchas veces me ha tocado llevarle a mi paciente, una vez me lo hicieron caer, paciente en trabajo de parto con 38 semanas, para llevarle por el ascensor, me lo hacen caer al piso. Y muchas veces he optado yo a acompañarla también a la paciente, ¿no? Y por eso también, estimados estudiantes, es porque también soy muy enérgica en el desempeño de mi profesión. El acompañamiento, lo que decíamos. El perfil profesional del ginecólogo tiene que tener toda la documentación. Todos tenemos que inscribirnos en el colegio médico. Los certificaditos, seminarios, cursos, todo eso nos acredita que nosotros estamos actualizados. La certificación de la ISO 9001 es la certificación a nivel internacional, el perfeccionamiento de la calidad de atención, no solamente en infraestructura, en insumos, en recursos humanos, ¿sí? Qué lindo sería conseguir una certificación internacional, pero para conseguir eso nos falta muchísimo. PRONAX, el Programa Nacional de la Calidad de la Calidad de Salud, es a lo que más o menos hemos llegado ahí. Ahí sobre todo habla de los estándares de calidad. ¿Y quién da la certificación al médico? El colegio médico, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo sale la convocatoria para la certificación, donde esa certificación se presenta a ver cuántas actualizaciones, cómo han sido las actualizaciones que tiene. Si usted hace cirugía laparoscópica, ¿dónde está? A ver qué curso ha hecho, mejor si ha hecho un diplomado. Es muy diferente un curso de 3 días a un diplomado que dura 6 meses, ¿no? Y el examen. Por otro lado, el perfil profesional del ginecólogo también debe tener empatía en la relación médico-paciente, debe mostrar que quiere ayudar, que quiere colaborar. Sí, no solamente es hablarle suavito, no me refiero a eso. Decirle, está sangrando mamá, hay que salvarte tu vida, hay que hacerte una limpieza, no vamos a poder llegar hasta la ciudad para que te haga. Yo estoy capacitado en AMEO,
Yo puedo hacer la evacuación, tienes un fracaso. Lo haremos, tú me vas a ayudar, juntas vamos a trabajar. Siento mucha pena esperar aquí, mañana recién la avioneta va a llegar para que te llevemos a la ciudad. ¿Estás de acuerdo, Juanita? ¿Lo haremos? ¿Me ayudas? Esto solo que se puede presentar, a veces puede quedar un poco de resto, pero ya no vas a sangrar tanto y te puedo mandar a la ciudad. Lo haremos. Debe haber empatía, buscar la solución para la paciente. Y empatía también es cuando la paciente no quiere, rechaza, también es también tener empatía, que nosotros respetemos esa decisión. El expediente clínico debe ser completo, estudios, valoraciones, cardiología, etcétera, etcétera, etcétera. He podido rescatar esta frase y me he sentido un poco identificada del doctor Federico Esber, que no lo conozco, pero su frase me encantó y la conozco porque la practico. Dice, cuando un paciente acude por segunda vez por el mismo motivo a urgencias, nos debe hacer sospechar que hay algo más y nos debe poner en alerta. ¿Por qué la paciente regresa por segunda vez? Algo está pasando y es algo que no estamos identificando. Y ahí la doctora Chipana dice esta frase, lo complementa, dice, y si acude por tercera vez la paciente, no la dejes ir. Realmente algo malo le está pasando, no le mandes. Tenla. Va a estar la paciente más segura en tu hospital. Donde vas a poder detectar alguna alteración, tienes quirófano, tienes el personal, tienes banco de sangre, tienes los insumos, por lo menos tienes antipiréticos, tienes oxígeno, puedes actuar. Entonces no la dejemos ir si está ingresando por tercera vez la paciente. Por algo es. El consentimiento informado es un documento jurídico, un documento que está escrito, firmado por el paciente, por su representante legal, ¿sí? O algún familiar más cercano o algún tutor, y que mediante este documento nos está aceptando realizar un manejo médico, un manejo quirúrgico para diagnosticar, para darle un tratamiento, para rehabilitarle, para calmarle el dolor o para realizar algún tipo de investigación que queremos hacer. Una vez que he recibido esta información de los riesgos y de los beneficios, la paciente tiene derecho a saber qué riesgos hay. Si le voy a hacer una MEO, ¿qué riesgos hay? Puede quedarse restos, puede ser que haya más sangrado, puede ser que se infecte, puede ser que se perfore, pero son los riesgos. Yo no le voy a buscar hacer daño, quiero solucionar. Es una posibilidad, pero si no hacemos nada, usted va a estar peor o va a morir. ¿Qué beneficios va a tener? Va a dejar de sangrar, va a dejar de doler, ya va a estar mejor, vamos a evitar de que pierda más sangre. ¿Ve? Entonces la paciente tiene que estar informado y ese es el consentimiento informado. No es entregarle el documento, señora Juanita, aquí firme, y se va a internar, aquí fírmelo, por favor, ponga su firma. No es, tenemos que explicarle. Imagínense el médico explicarle. Ingresa otra paciente. Nuestra realidad es diferente. Pero aquí están las normas. Y ante esta norma tienes que cumplir y tienes que crear estrategias donde te permitan poder cumplir toda esta normativa. El consentimiento también es un derecho que tiene la paciente, de informarse, de saber qué es lo que le va a pasar, qué es lo que le vamos a realizar y cuál es el objetivo de este consentimiento. Proteger, asegurar, ¿sí? La autonomía que tiene la paciente. Si ella quiere, muy bien. Si ella no quiere, también. Lamentablemente, es su autonomía. ¿Y qué requisitos debe tener un consentimiento informado? Es voluntario. Decidirá libre y voluntariamente si desea o no desea. Pero para que se cumpla eso, primero tenemos que informarle.
Si le voy a realizar una histerectomía, tengo que hablarle por qué le voy a realizar la histerectomía, en qué consiste la histerectomía, cómo, por dónde, qué voy a cortar, cómo voy a ingresar. Le van a poner anestesia. ¿Y dentro qué voy a hacer? ¿Cómo voy a sacar ese útero? ¿Qué riesgos existen? Sus preguntas, ya no va a poder embarazarse, pero ya no va a sangrar, ya no va a doler, ya no va a estar afligida. Sí, todo eso es uno de los requisitos importantes. Darle toda la información completa. La comprensión es otro requisito importante. Debemos ser claros al hablar. Señora Juanita, firme, le vamos a hacer una histerectomía. Juanita, nuestra gente es bien humilde. Ya, firma. No sabe qué es una histerectomía. Y si ahí le seccionamos el uréter, la vejiga, ya. Yo he venido por 3 días, pero ya aquí estoy 2 semanas. Ahora me voy a mi casa. Y allá, comadre, no vayas. No había sido bueno. A mí me han dicho, así 3 días nomás te vas a quedar. Me he quedado tanto tiempo y ahora tengo que volver. He salido con esta manguera. Por esta manguerita estoy orinando. ¿Ve? Entonces, es muy importante, estimados estudiantes, tomar en cuenta todos estos aspectos que estamos hablando. Qué lindo es poder hablar en el mismo idioma de la paciente y comprender su cultura, ¿no? No juzgarla, entender esa cultura, orientarla si hay alguna práctica que podría deteriorar su salud, pero no juzgarla. ¿Qué componentes debe tener? Ahí está un listado de todo lo que debe tener el consentimiento informado. Aquí está un modelo de consentimiento. Ahí dicen letras negrillas, hay que tardarse en explicar, señores estudiantes. Hay que tardarse en explicar. Y hay que empatizar también con el médico. Ustedes son ahora estudiantes, hay que empatizar con quien habla. Cuando vayan de internos, hay que empatizar con los médicos de planta. Los médicos de planta no vamos a poder explicar todo lo que quisieran porque nos están esperando, tengo que pasar visita, tengo que hacer una cirugía, tengo que ver emergencias, tengo que hacer esto, tengo que atender a los familiares, ¿ve? Muchas actividades. No comemos a su hora, no evacuamos la vejiga a su hora, no tenemos nuestras necesidades a su hora con las personas que lo tienen, sufrimos de retención urinaria, estamos con hipoglicemia, deshidratados, más estresados, ¿no ve? Entonces tenemos que empatizar entre nosotros, ayudarnos entre nosotros, trabajar en equipo. Si mi estimado interno conoce estos aspectos de la histerectomía, conoce los procedimientos, ¿sí? Mientras yo le hablo, le explico y le digo cómo va a ser el procedimiento, ¿sí? Muy bien, estoy de acuerdo, dice Juanita. Bueno, estimado interno, por favor, ahora procede a realizar las firmas que se necesitan, ¿ve? Y el interno va a aprovechar también, sí, mira que es bueno, Juanita, que te hagas operar, esto es así, vas a ver que vas a salir bien, vas a estar así, etc. Trabajo en equipo, porque si yo me voy a dedicar a eso más, no voy a poder atender, voy a tener complicaciones, voy a demorar en las atenciones, etcétera, etcétera. Si a esto mi personal de enfermería me colabora también, maravilloso. Eso es trabajo en equipo. Trabajo en equipo no es, tú tomas la presión, yo voy a tomar el oxímetro de pulso, tú tomas el pulso. Eso no es trabajo en equipo. Yo voy a hacer la historia clínica, tú haz la nota de ingreso. Eso no es trabajo en equipo. Yo voy a hacer las órdenes de laboratorio, tú haz los descargos. Eso no es trabajo en equipo. El trabajo en equipo es conocer qué potencialidades tienes, cómo puedes coadyuvar. Y no hay que olvidarse del liderazgo que tiene que haber en un equipo. Al líder hay que hacerle caso, hay que escucharle al líder. El líder supervisa, el líder no hace lo mismo que nosotros. Hay que tener la cultura de ser previsibles. No debemos ser usados. A mí no me va a pasar nada de esto. Yo estoy bien, nunca me ha pasado. Ya pronto me voy a jubilar y voy a estar bien. No, justo antes que te jubiles. Ya es complicado. Tienes que adelantarte a lo que puede ocurrir.
¿Sí? ¿Qué quiere la paciente saber con el consentimiento? ¿Por qué es tan importante? Le preocupa su dolor, sus problemas que tiene físicos, también puede ser psicológicos. Tiene miedo a quedar incapacitada, me van a hacer una cesárea o me van a sacar mi matriz, seguiré siendo mujer, seguiré menstruando, seguiré que igual voy a poder tener relaciones sexuales. Tiene muchas preguntas y esas preguntas hay que responderlas para que tenga tranquilidad. Claro que sí, va a poder seguir teniendo relaciones sexuales. Sí, entonces, importante, tiene miedo a morir. Me va a poner la anestesia en la columna. Dice que a una de mis vecinas le han puesto y ya ha salido paralítica. Ya no se mueve. Tenemos que darle tranquilidad a nuestra paciente. ¿Qué eventos requieren autorización? El consentimiento informado. Fíjense, para internarle tiene que haber consentimiento. Para sacarle un pedacito de un tumor que puede estar en el cuello uterino, cuando nosotros examinamos a la paciente, le insertamos el espéculo, encontramos una lesión exofítica, es decir, un cáncer. Y ahí está la tentación, agarrar una pinza y de biopsia y tomarle un trocito, no necesita anestesia a la paciente. Pero el consentimiento informado, ¿qué me dice? Primero explicarle, dile qué es, y luego tienes que tener firmado. ¿Qué hago? Les retiro el espéculo, me saco los guantes y le explicaré. Y luego pedir otro espéculo, ya no hay otro espéculo, dice que lo han metido todo para esterilizar, ya no hay material, demoramos, ¿ve? Entonces, trabajo en equipo. ¿Quién va a poder orientar? El interno. Señora Juanita, la doctora está ahí, te va a hacer ese estudio, pero es importante, ¿sí? Que nos des el consentimiento. No necesitas anestesia. Va a sacar un pedacito, como te está explicando, yo estoy ahí. Te voy a sacar un pedacito nada más, no duele eso, nada, mami. Sí, el internito se lo dibuja, aquí miras un pedacito nada más, eso no es doloroso. Necesitamos saber por qué tienes esa lesión, ahí esa úlcera. Vamos a mandar para que hagan el estudio correspondiente, ¿eh? ¿Estás de acuerdo? No te va a doler y lo va a hacer aquí, fírmelo, por favor. ¿Sí? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Ve? Cirugías menores, cirugías mayores. En investigación y en otros necesitamos el consentimiento informado. Es un documento jurídico. Ahí está toda la explicación, ¿sí? Y eso nos puede salvar. Hay situaciones en las que la paciente no quiere firmar. Situaciones en las que no vamos a contar con el consentimiento informado. Porque la paciente rechaza recibir, no quiero que me informe, no me voy a internar. No necesito que me informe, me voy a ir. ¿No ve? Ocurre. O no necesitamos consentimiento, lo que ha ocurrido durante la pandemia. Ahí no le hemos preguntado a los familiares de la paciente con COVID y ginecológica también nos ha tocado, etcétera, embarazadas, etcétera, ¿no? No, se tiene que internar, mire que así lo vamos a hacer. ¿Está de acuerdo? No. Ustedes mismos lo han debido comprobar. Directamente se le interna. Ni siquiera se la velaba cuando había fallecimientos. Directamente traer el cajón, meterlo al cajón y listo, para controlar la pandemia. Ahí no se necesitaba consentimiento, no estaban respaldando las leyes, los decretos supremos de decir, paciente con COVID debe ser, si es de gravedad, debe ser internada, así sea en contra de su voluntad. Y las pacientes que pueden ser manejadas ambulatoriamente debe estar aislado y no debe salir de su casa para controlar la pandemia. Entonces, hay situaciones en las que no se necesita el consentimiento. Tercero, cuando hay riesgo vital, se va a morir la paciente si sigo esperando. No hay familiares. Un código rojo, por ejemplo, van a escuchar a los hospitales, código rojo, código rojo. El médico va a atender a la paciente, va a controlar el sangrado o va a ir a explicarle a los familiares. Señor, tengo que hacer esto, te está sangrando, tengo que... No, tengo que actuar, se va a morir. Y si dentro del vientre materno está el bebé muriéndose, lo mismo, señora, Juanita, necesitamos salvar la vida de tu bebé.
ahí es un conflicto porque la madre está consciente. A quien le van a poner la anestesia es a ella, a quien vamos a hacerle incisiones en su cuerpo, no es al bebé. Al bebé lo vamos a sacar para salvarle su vida. Entonces ahí estamos en una situación difícil porque ahí necesitamos que la madre que está consciente, donde nosotros vamos a producir la lesión, la incisión en su cuerpo, nos tiene que dar la autorización. Pero si la madre está en riesgo, no hay familiar, está inconsciente, una placenta previa, shock hipovolémico, en ese momento un paro cardiorrespiratorio, sin esperar que le ponga la anestesia, nada, y hacer el corte y sacarlo al bebé. Sí, entonces hay situaciones donde no necesitamos el consentimiento. Menores de edad, un representante legal, un tutor, un apoderado. Entonces, ¿pero quién firma entonces? Si no puede la paciente, dice dentro de la normativa, como no hay quien te lo firme, la paciente es inconsciente, la paciente está con riesgo vital, se está muriendo. Te consigues dos colegas, le explicas la situación, los dos colegas te sirven de testigo y firman como testigo de que has tenido que hacer determinado procedimiento porque había el riesgo vital y era de gravedad. Eso dice la norma. Entonces, hay situaciones donde no necesitas el consentimiento informado, signado por la paciente o familiares que no están presentes, ¿no? Y cuando hay la negativa, no quiere, no quiere cierto procedimiento que se le haga, no quiere que se le haga la laparotomía, como la paciente que me tocó, ¿no? Que duda, etcétera, pues hay que respaldarse y este es un modelito y sería muy bueno y voy a compartir con ustedes este documento porque cuando estén ustedes rotando en el internado, les va a decir, el médico de planta les va a decir, ya rapidito, hazle, no está aceptando, no quiere la cirugía, hazle firmar, rechazo. Y bueno, el internito, ¿qué hago? ¿Cómo le hago firmar? Probablemente el presidente le va a decir, yo, fulano de tal, escribí y rechazo rapidito, ¿no? Y el internito ahí está, a ver cómo le hago firma, qué tengo que hacer. Y hay unas 3 líneas y listo, ya está, muy bien, hazlo firmar. Y no nos fijamos. La paciente regresa en mal estado general, el bebito ha fallecido, la madre posteriormente fallece, secuestran la historia, revisan y ahí encuentran lo que el internito había colocado. Simplemente yo rechazo la cesárea y no quiere internarse. No quiero ningún tratamiento y firma y listo y se acabó. Con eso se hizo una gran demanda. Entonces, como no podemos hacer, el médico no puede hacer todo como pulpo, como quisiera, entonces el internito va a tener este tipo de ayuda, es decir, esto así voy a anotar, ahí ya tengo, ¿qué voy a anotar? ¿Qué hay que anotar? El suscrito, ¿quién es? El diagnóstico, ¿cuál es? Fundamental, ¿no? Y los testigos que tienen que firmar ante situaciones. O el responsable de la paciente. Código rojo, aquí también lo establece la ley, no necesitamos el consentimiento. Normas que respaldan el consentimiento informado, es decir, no es que a mí se me ha ocurrido o es que así parece, no, ahí está. Todas las normas, las leyes que respaldan, que fundamentan para que ese consentimiento sí se tiene que hacer. Y si no tiene la paciente y no le habíamos ofrecido, la información, no habíamos esperado y hecho un simple legrado y le he perforado, ahí estoy con un problema legal. La cuarta es la demanda, ¿no? Dentro de los aspectos legales. La mala praxis o lo que hicimos mal, la omisión y el daño. Cualquiera de las tres, ¿sí? Situaciones nos puede llevar a una demanda civil o una demanda penal. ¿Qué ocurre en ambas? Cuando hay una demanda civil o una demanda por vía penal, el juez o el fiscal siempre va a querer que nosotros conciliemos con la paciente o los familiares antes de entrar en el proceso. A ver, puede usted repararle, le ha causado este daño,
Ya la paciente se encuentra afectada y usted qué desea, ¿será que podemos conciliar antes de irnos a un proceso que es largo, por mucho tiempo, gasto económico, mucho sufrimiento, etcétera, etcétera? Pero la paciente puede decir, mire, sí, yo necesito psicólogo, mire, he tenido que acudir a otro médico, necesito también hacerme tomografías, resonancias, esto más quiero, etcétera. Usted, señor doctor, está de acuerdo, ¿sí? Entonces diré a la paciente, ya, yo quiero que me dé por lo menos 20,000. 20,000 dólares o 20,000 bolivianos. Por favor, rebájeme, es mucho, yo puedo darle de poco a poco. No, entonces quedemos y van transando ahí y llegan a un acuerdo. Ya no será 20,000 dólares, será 5,000 dólares. Ese es un reparo económico uno que tiene que ser. Ya no es ahí para decir, no, esto es verdad o yo no soy culpable, no. Entonces, haremos esto o nos vamos a los procesos, ¿no? Y el médico lamentablemente declina. A nadie le gusta estar en esa situación. Y en la vía penal sucede lo mismo. El fiscal le dice, usted, doctor, aquí están las pruebas. ¿Quiere conciliar o nos vamos al proceso? Usted puede entrar a la cárcel. ¿Ve? Entonces, cuando no se acepta, en las demandas civil ya no hay un reparo económico, hay una indemnización. La indemnización es donde el juez determina a través de un análisis, ¿sí? Las lesiones, secuelas que haya dejado. Y algún dato bien importante, el daño moral no es cuantificable. Y posteriormente yo pienso que aquí a muchos años, unos, no sé, serán no tantos años, el daño moral va a tener mucho más peso. Por lo tanto, la indemnización va a ser mucho más. Porque el daño moral también trae consecuencias psicológicas, largo plazo, etc. Entonces, la indemnización es el juez ya que al ver y dice cuántas cuantías significa esto para que pueda pagar el médico, ¿no? Y si estamos seguros de que no hemos causado daño, que esto es una calumnia, que tengo todo, he cumplido el marco normativo, me he actualizado, tengo mi título, entonces hay que lucharlo, ¿no? Porque se trata de nuestra dignidad humana y profesional, entonces hay que lucharlo, hay que defenderse. Pero si sabemos que la historia clínica está mal, que el interno no había controlado, que el médico residente no le había hecho firmar el consentimiento informado, que ha hecho que yo la opere sin tener el marco normativo de la institución, etcétera, etcétera. Que el interno se ha ido a dormir cuando podía decir, doctora, me siento un poco mal, estoy cansado, quisiera descansar un poco. Eso no es delito. Anda, Juan, anda a descansar 2 horas y vuelves. Pero si Juan ya se pierde 6 horas, y es otra cosa, ¿no ve? Entonces, el liderazgo, el trabajo en equipo es bien importante. Somos seres humanos, nos cansamos. ¿Por qué el médico de planta no está a las 24 horas como búho mirando todo? Porque si estuviera médico de planta así las 24 horas, sin dormir ni un poco, ¿qué puede ocurrir? No va a pensar bien, no va a poder utilizar sus habilidades quirúrgicas adecuadas, su pensamiento, sus criterios. Hay un agotamiento mental y físico. Entonces, no va a ser bien las cosas, se va a complicar. Entonces, no es que el médico es el supremo y está en el cuarto, no sale y nos manda a los internos, nosotros somos sus serviles, no es así. El líder supervisa, el médico de planta supervisa, organiza. Es por eso que muchas veces la actitud de profesional, en particular mía, cuando ingreso a una guardia médica y veo no solamente internos, médicos residentes, no están como deben estar en una guardia médica, no tienen su tensiómetro, no tienen su linterna, no tienen eso. Entonces, ¿para qué están haciendo guardia médica? Estos mis soldaditos, les digo, no van a defender bien, no van a trabajar bien. Entonces, algo les pasa. Y les digo, váyanse, tienes libre, anda a estudiar, anda a dormir, lo que sea. Pero en mi guardia médica no vas a estar.
porque yo necesito personas responsables, empáticas, comunicativas, que tengan sus herramientas de trabajo. No estamos pidiendo conocimiento, que sea experto. Puede ser que la presión no haya tomado mal, pues vamos a tomar otra vez. Puede ser que el parto no haya atendido bien, ya vamos a atender en la siguiente mejor, vamos a supervisar. Para eso está, para mejorar sus habilidades. Pero que ya no traiga linterna, que no traiga Sintamet, que no traiga lo otro, etcétera, estamos mal. Sí, entonces tenemos mucho que reflexionar. No quisiéramos estar nosotros en los problemas. Quiero jubilarme bien, ¿ya? Tranquila, en paz. Una guardia médica, nosotros cuando vamos, y es la experiencia, y van a tener ustedes, va estresado, y ahora qué habrá, qué hará, cómo será. A veces vamos llevándonos nuestra comidita a la casa porque del hospital se acaba, de pronto no hay, justo entrado a quirófano, y a la comida ya no hay, la comida está fría, me llevaré. A veces nuestros papás no nos llevan, ¿ves? La novia o el novio, etcétera. ¿Por qué? Porque el profesional, el interno, está yendo a un campo de batalla a resguardar la salud de la vida de esa paciente. Está yendo allí a controlar la vida, la salud de esa paciente, del binomio madre-feto. Entonces tiene que estar bien. Tiene que asumir esa responsabilidad. Ese es el último peldaño que le falta para luego promocionarse y hacer el juramento. Ese juramento hipocrático, ceremonioso. Ahí nos ven nuestros familiares, lo máximo que somos nosotros, el gran orgullo, pero no saben la vida difícil que hemos pasado estando en un internado, en una residencia médica. Y los que hacemos guardia médica es el diario vivir de todos nosotros. Entonces, ¿cómo estamos afectados también psicológicamente, físicamente, mentalmente? Entonces, cuando estamos en estos problemas, la paciente no está satisfecha, qué sé yo, hace sus demandas, el perito se basa en estos dos aspectos. Ha actuado con las habilidades técnicas, ha cumplido los pasos procedimentales, se ha basado en principios científicos, en la medicina basada en evidencia, tenía los recursos, ha pedido paquetes globulares de sangre, ha pedido ecografía, valoración cardiológica, estaba en ayunas la paciente para una cirugía programada o era una cirugía de emergencia, tiene consentimiento informado. Todo eso se van a basar protocolos y guías los jueces para liberarnos de culpa o para sentenciarnos. ¿Sí? Entonces, significa gasto de todo y eso que nosotros no ganamos así bien, como les decía. Entonces, si la paciente muere, no va a ser doloso, o sea, nosotros no estamos con esa intencionalidad de causarle la muerte. No vamos a ir a cortarle ahí las arterias uterinas, matarla a la paciente, no, pero sí culposo, porque somos responsables de lo que ha ocurrido. No ha sido con la intencionalidad, pero ha pasado. Hay una responsabilidad penal. Y esa responsabilidad penal del médico puede ser de estas. Estas, la impericia, la imprudencia, la negligencia y la inobservancia de normas y reglamentos. Por eso nos van a hacer el proceso penal. Impericia, solamente como concepto, es la carencia de conocimientos mínimos. Desconocía, no sabía la impericia. Actuado sin tener el conocimiento, sin tener las habilidades. Y lo hizo, ¿no? Un ejemplo bien sencillo, por ejemplo, mujer embarazada que tiene infección urinaria y le dice, el médico le dice, no te voy a dar tratamiento, primero que nazca tu bebé. Estás orinando con pus, dice aquí el examen de orina, pero no te voy a dar tratamiento porque puede hacerle daño a tu bebé. Esperaremos que nazca, después te voy a dar tratamiento. Una impericia. ¿Sí?
Se produjo ruptura prematura de membranas, un bebito de 32 semanas, la paciente con sepsis. Fallece el bebé, después la paciente fallece por una infección urinaria. Y estuvo como 4 meses que se tenía el reporte de la infección urinaria. Y no tenía otra razón, no había otra causa. Impericia. Imprudencia es la carencia de moderación que concluye con una actitud temeraria, es decir, exceso de confianza. No me va a pasar. Es una paciente, su primera cesárea, no, todo va a ser normal. Es un quistecito, lo que me pasó, ¿no? Es un quistecito. Así dice la ecografía, así dice la médica de consultorio, ya voy a entrar a operar. Y todo ahí diferente. Entonces, no debemos confiar. Tampoco correr. Mi récord ha sido 13 minutos una cesárea cuando estaba de residente. Gracias a Dios, si hubiera sabido o hubiera tenido presente todo lo que estamos hablando, no me hubiera sentido satisfecha ni nunca más lo hubiera hecho de querer correr a hacer una cirugía de 13 minutos. Entonces, no hay que confiarse. Seamos previsibles. Nos adelantaremos a lo que puede ocurrir. ¿Ya? La negligencia ya es la omisión, ¿no? Descuido, lo que les contaba de que han estado festejando, se han olvidado de controlar a la paciente, la atención del parto, etc. De pronto no le hemos controlado la presión, la paciente pálida, había sido una hipertensa, se había desprendido la placenta, fallecido. Se le ha hecho una histerectomía, ¿ya? Y se le dejó un tapón y resulta que dentro, como le han puesto tapón vaginal, como le hemos puesto, adentro habíamos rayo interno, no veíamos, creímos que estaba bien, la paciente pálida. Le retiramos el tapón. Había alrededor de 1 litro de sangre, hemoglobina de 4, que no falleció la paciente. Entonces, no seamos negligentes. Actuemos como debe ser, como dice la norma. La inobservancia. Cuando no se da cumplimiento a lo dispuesto, escrito o verbal, con fines de previsión de un daño por un superior. Inobservancia de normas y reglamentos. Estimado interno, tienes que hacer la historia clínica completa. Tienes que controlar los signos vitales. Es una paciente quirúrgica, ginecológica, ¿sí? Que va a pasar a salas de internación. Controlen. Hagan los controles. El resultado que no hay control, se durmió o se distrajo, se salió, desapareció. Cuando vayan a una guardia médica, no es para salir, decir, me voy, permiso. Entonces es mejor decir, apenas estás ingresando y tienes problemas, decir, por favor, doctora, necesito estar fuera. Se ha enfermado mi mamá, mi novia, qué sé yo, mi esposa. Necesito acudir. Es mejor que digas eso, vayas. A que te escapes de la guardia, que te salgas y digas, no me van a ver nadie, voy. Y justo ocurren los problemas. Se te ha confiado a una paciente y te has ido. ¿Ya? ¿Y quién va a pagar los daños? El médico de planta. Pero con la inobservancia tiene alcance también el recurso humano que está con nosotros. ¿Ven? Entonces, hay que reflexionar. ¿Y cómo podemos prevenir todo esto? Hay la prevención, que es lo que sería importante. Uno, tener siempre la documentación necesaria, tener siempre a la mano nuestro título, nuestra matrícula, nuestro sello, nuestros cursos, que no esté así guardado, que esté foliado. Segundo, estar apegados a la normativa, que nuestro accionar sea siempre bajo la normativa que existe, las guías, los protocolos, el manejo del expediente clínico, los controles que tengo que realizar, las funciones que me están dando. Ejercer la profesión con ética, también con empatía. Trabajar con un equipo médico adecuado. Y si tengo problemas legales, también debo seguir apoyándome
o el equipo médico debe apoyar al profesional que esté en estas situaciones, porque no es nada agradable. Debemos colaborarnos. Colaborarnos no quiere decir borraré. No he controlado a esta paciente, me inventaré, voy a poner de que cada 30 minutos le controla, como me han dicho. Borraré con el codo. Voy a morir. No. Sí, mira, no está haciendo esto. Mira, haremos. Aquí te falta. Mira, no has firmado, firma. El consentimiento. Anda, corre, yo te voy a ayudar. Ven aquí, ya está bajando la doctora. Aquí hay una paciente. Ven, tenemos que controlar. Apúrate, estás demorando. ¿Ve? Y nosotros entre colegas. A mí me ha pasado una vez, una paciente de terapia intensiva, me la bajan con un catéter venoso central y pido la interconsulta. Digo, llamen al de terapia y que por el catéter, ¿no? Y la médico residente, doctora, me va a reñir, me va a decir, ¿por qué no has sacado tú el catéter? Así, no, no te preocupes, hagamos la interconsulta. Y se hizo la interconsulta por el catéter venoso central porque lo colocaron ellos el catéter venoso. Entonces, molesto, el profesional viene molesto, dice, ¿cómo doctor me va a pedir una interconsulta por esto? ¿No le pueden sacar sus residentes? No, doctor. Usted le ha colocado el catéter y sáquelo, por favor. Y el malestar, ¿no? No importa. No importa si se molestan. No interesa. Tiene que hacerlo. ¿Sí? Lo mismo, si de pronto está una paciente, digamos, internada en traumatología, es una mujer embarazada con fractura de pierna derecha o del fémur. Hay que controlar el latido. Lo mismo, pide interconsulta, dice, venga a ver, por favor, al bebito, qué sé yo, ¿no? Entonces, decir, no tengo por qué molestarme, decir, pero sí los pueden controlar, a ver, ¿cómo van a controlar el latido? Además, los internos han rotado, no. Es mi función y tengo que subir. El colega me está pidiendo que pueda verificar cómo está el estado del bebé y el estado de la madre. Lo mismo, aquí es un quistecito, un apendicitis más, a ver, no, vamos a poder nosotros hacer, no, igual. Doctora, estamos entrando por una apendicitis, pero también sospechamos que hay un quiste. Si es que el quiste se confirma, la llamamos, claro. No tenemos por qué molestarnos. Eso es la colaboración multidisciplinaria. Consejo, estimados estudiantes, no seguir diciendo, a mí no me va a pasar, a mí no me va a pasar, y a mí no me va a pasar, nos puede ocurrir en diferentes, podemos decir muchos ejemplos, a mí no me va a pasar. Yo siempre vengo con mi cabello largo, con mis faroles y nunca la doctora Chipana, nadie me reclama. Todos los demás médicos de planta no me dicen nada, nunca me han reclamado. Así que no me va a pasar y voy a seguir, no, ya que te vea que estés así, ¿no? No compliques una guardia médica. Trabaja en equipo, cumple la norma. Parece irrisorio, cumple la norma. Y así estamos tranquilos, así te vas tranquilos, así descansas tranquilo, ya no estás pasando malos ojos. Evita el exceso de confianza, no te confíes. Sé que son internitos, nosotros no nos confiaremos. También tengo que ir a ver, pues, cómo está haciendo el internito, él necesita ayuda. Se ha cansado. También tengo que ir a ver cómo está haciendo su trabajo. O entrar a una cirugía, no confiarme de que todo va a ser fácil. Actualizarse y tener documentos impresos actualizados, es decir, actualizarnos, hacer cursos. Hay que estar, estimados estudiantes. En el internado, cuando ejercen la profesión, actualícense, programas de vacunas, AMEO, hay que regresar, hay que volver a retomar la capacitación en AMEO. Qué tan bonito ustedes están capacitando y son muy buenos en los procedimientos. Ay, cómo nos hubiera gustado en un ECOE hacer de que ustedes desarrollen todos los procedimientos, pero necesitaríamos una semana para hacerlo todo eso. Y necesariamente tenemos que hacerlo al azar. Entonces, hay que prepararse, hay que seguir, no es suficiente. El contar con un seguro de responsabilidad legal, pagar el seguro, muy poco, casi no nos ofrece en nuestro país. En otros países sí tienen, pagan porque saben que el médico va a tener problemas y en otros países, estimados estudiantes, es todos los días, ¿ya? Es todos los días estos procesos.
El seguimiento continuo del caso, es decir, a la paciente, por más que tengamos problemas en cuanto a la atención o hay una denuncia, no perder el contacto con la paciente es la recomendación, ¿no? Muchas veces el no perder esa comunicación activa puede ser que al final no haya ningún proceso y todos estemos bien y ella también comprenda. Y esto es lo que no hay que olvidar. Lo que no está escrito no se ha hecho. Por más que jure que he controlado a la paciente y que evidentemente le he valorado, que he controlado, que sabía cómo estaba su presión, mientras no está escrito, no se ha hecho. No se ha hecho, lamentablemente. Entonces, todo lo que vamos a decir o todo lo que nos van a denunciar o se van a quejar, tiene que haber la evidencia. ¿Ya? Y nosotros para defendernos tenemos que tener la evidencia. ¿Pero cuál es la desventaja? Que generalmente la paciente, ¿sí? Lo que dice, se le escucha. Y si es mujer embarazada, es un humano vulnerable. Por lo tanto, al ser vulnerable, el Ministerio Público acepta la denuncia por la vulnerabilidad. Y a nosotros nos cuesta el otro trabajo de demostrar que nosotros hemos actuado según la normativa. Bueno, estimados estudiantes, disculpe si les he cansado, pero era muy importante que podamos hablar este tema necesario y que tal vez no lo vamos a volver a tocar a medida que vayan avanzando, ¿no? Ya sea en el internado, ya sea vía como profesionales, pero ténganlo siempre presente. Mientras estamos cumpliendo, debemos estar tranquilos. No he podido atender un buen parto, no he podido hacer un buen tacto, no te preocupes, para eso estamos. ¿Vas a estar haciendo? ¿Te entrenarás o en pacientes reales lo vas a hacer? Sí, pero cumplir la normativa. Eso es importante. Muchas gracias, que tengan un buen descanso y ya nos veremos el próximo viernes. ¿Sí? Hasta luego. Que les vaya bien. Muchas Gracias, gracias. doctora. Gracias, doctora. Hasta luego, Hasta doctora. luego. Buenas noches. Están Luego, postergando. doctora. Vayan a descansar. Hasta luego, Buenas. doctora. Gracias.